bienvenidos a todos a nuestro podcast Hablemos Verdad. Mi nombre es Sergio Cano y saludándolos desde Guatemala, juntamente con mi esposa, estamos contentos de poder estar hoy compartiendo con todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para compartir del Señor y de su palabra. La semana antepasada nos hicimos la siguiente pregunta, si la palabra de Dios era suficiente o es suficiente. Y a lo que respondimos categóricamente que sí, es suficiente para la salvación y todo lo que implica vivir para Dios, como Él lo dice por medio de su palabra. No necesitamos más información sobre Dios y vivir para Él, que no esté en su palabra. Cabalmente, amén. Así que hoy seguimos preguntándonos si la palabra es suficiente, si no hay nueva revelación ni otra revelación. Hoy hablaremos sobre el mensaje de esta palabra, ¿verdad? Ya vimos que es importante. ¿Por qué es importante? Ahora, si es importante, ¿qué mensaje nos da que es tan importante para nosotros? En episodios anteriores, en la primera temporada de este podcast, si quieres puedes ir a escucharlos, hablamos de por qué leer la Biblia y cuál es el mensaje de la Biblia, cómo leer la Biblia y todo con respecto a la palabra de Dios. Así que brevemente recordamos cuál es el mensaje de la Biblia que tanto necesitamos y que es suficiente también. Y este es el mensaje del Evangelio, un tema que le apasiona a mi querido esposo. Hoy queremos llevarte en 3 puntos. Vamos a hablar de qué es el Evangelio, que pareciera y dirías, ay, eso ya me lo sé, pero explorémoslo un poco más. Y por qué se ha sustituido, este mensaje. ¿En qué o con qué hemos sustituido el Evangelio? Y vamos a concluir respondiendo, ¿por qué el Evangelio fue, es y seguirá siendo suficiente? Así que empecemos, querido esposo. Yo creo que al final esta pregunta de qué es el Evangelio, cualquiera diría, ¡ala, qué fácil! Eso cualquiera lo sabe. Sí. Pero al final, ¿verdad, Susi? Muchas veces al principio de nuestra vida cristiana creíamos entender el Evangelio o más o menos teníamos una respuesta para esta pregunta. O solo era, haz esta oración y eso era lo que creíamos que era el Evangelio. O lo minimizábamos a una respuesta corta y breve de lo que es el Evangelio. Y realmente, mis hermanos, el Evangelio es tan grande y tan maravilloso porque todo es y proviene de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas, como su palabra bien lo dice. Las buenas noticias de salvación. El Evangelio lo resume en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Y qué es lo que dice? Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, dice su palabra. Si retienen la palabra, dice, si se dan cuenta, que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, otra vez, nuevamente vuelve a reafirmar las Escrituras. Entonces, este pasaje, ¿qué nos está enseñando? Las buenas noticias es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las cuales creemos por fe, para salvación, mis hermanos. Las buenas noticias que fueron anunciadas desde antes de que Cristo naciera y viniera a este mundo y naciera en un pesebre. Esto une la historia de Dios para con nosotros, su pueblo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, como muchas veces han oído, una sola historia, con un solo autor y un solo protagonista. ¿Y quién es ese protagonista, Susi? Cristo Jesús, el Señor y Salvador de cada uno de nosotros, con el propósito de hacer un pueblo, ¿para quién? Para Él. ¿Que lo alabe a quién? A Él. Le sirva y reconozca como el único Dios.
La única manera de ser salvos es creyendo en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro intermediario. Él es el mediador entre Dios y los hombres, como podemos leer en su palabra en 1 Timoteo 2:5. Jesús se describió a sí mismo como la puerta de entrada de las ovejas. ¿Para qué? Para salvación, mis hermanos. En Juan 10, del 7 al 9, Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. O sea, no hay nada que nos pueda acercar verdaderamente a Dios. Juan 14:6, ya que Cristo es nuestra vida manifestado a nosotros por fe. Dice Colosenses 3:4, si Cristo es nuestra vida, quiere decir que por fe estamos unidos a Él cuando creemos en su obra mediadora entre Dios y nosotros. Porque no es por obras, mis hermanos, para que nadie se gloríe, sino es por fe, una fe que Él nos da, como dice Efesios 1:8. Ahora bien, Susi, vamos comprendiendo el significado verdadero del Evangelio. Si el Evangelio son las buenas noticias, ¿hay alguna mala noticia? Claro que sí, mis hermanos. Y esta mala noticia es la que ya escuchamos mucho o muchas veces. De hecho, es la que se suprime más cuando evangelizamos o presentamos a otros la obra redentora de Cristo. Éramos pecadores y esa es la mala noticia. Objeto de ira de Dios, aborrecedores de Él, amadores de hacer lo malo, inclinados al pecado y a vivir lejos de Dios. Nos lo dice Romanos 1:3, lo dice también Efesios 2, del 1 al 6, entre otros más versículos. Dios es santo, mis hermanos, por tanto, aborrece el pecado. Y ese es el verdadero problema. Y esa es la mala noticia. Dios es justo, por tanto, debe juzgar el pecado. Y alguien debe pagar por él. Entonces, ¿qué es lo lógico? Es que pague el que lo comete. Si Dios es santo, si Dios no puede habitar con el pecado, si Dios es inmutable y fiel, ¿no iba a cambiar lo que prometió a Abraham de tener un pueblo para él? Desde el Génesis 3:15, Dios promete que vendrá un representante en lugar del Adán que falló. Miren lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, porque eso es lo que dice su palabra, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No hay nadie que sea exento de esto. Todos somos pecadores a partir de Adán. Nacemos con la inclinación de alejarnos de Dios. Esa es nuestra inclinación, de no obedecerle y no buscarle en adoración a Él. Por lo tanto, estamos alejados de una relación con Él. ¿Destinados a dónde, mis hermanos? Es feo decirlo, pero es la verdad. Destinados al infierno. Ahora, pero Dios, que sí es santo, que es justo, que también es amor, que nos ha extendido gracia y misericordia, todos esos atributos juntos en la misma cantidad en un solo Dios, todos obran al mismo tiempo para el bien de su plan soberano que es la salvación. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 15:22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Romanos 5, del 18 al 21, tenemos la buena noticia otra vez. Y dice, así pues, como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia ¿de quién? De Adán. Así también, por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos justos, dice su palabra, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante de Jesucristo.
nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces van comprendiendo cómo el Evangelio es más que una respuesta corta. Entonces Dios creó al hombre, claro. El hombre pecó y se alejó de Dios, rompió el pacto que tenía. Dios promete hacerse de un pueblo para él, que lo represente. Le da su ley, pero no la obedece, porque son hombres pecadores. Porque Dios siempre ha querido obediencia, porque cree en él y él es el objeto de su fe, él mismo. La fe es primero y luego la obediencia. Sin la mala noticia no podemos amar la buena noticia. Entonces, sin sabernos pecadores, y ese es un problema que también surge, ¿verdad? Que no nos miramos como pecadores. Creemos que somos buenas personas y que somos buenos hijos de Dios. Entonces, no buscaremos un Salvador. Tanto. Exacto. Sin saber que somos objetos de ira de Dios. No buscaremos ser santos a través del Santo Cristo. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? No buscamos a Jesucristo. Te digo algo más, Cristo ya venció el dominio del pecado, lo dice Romanos 8, pero aún mora en nosotros. No fuera de nosotros, como dice Romanos 7, está en nosotros, porque ese también es otro entendimiento que hemos tenido. Creemos que el pecado está afuera. Y que por eso nos dicen, no se junten con ellos, no hagan esto con ellos, y el pecado está en nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón es engañoso. Pero el Evangelio nos asegura que la obediencia de Cristo al morir en la cruz en nuestro lugar es tomada en cuenta para la justicia de Dios sobre nosotros. A esto llamamos expiación. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Amén. Él fue condenado por nuestro pecado. El justo por los injustos. Cuando resucitó, nos asegura que la salvación es nuestra para siempre. No se pierde la salvación, mis hermanos. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero seguirá siendo una inclinación de nuestros miembros. Si no la sometemos ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces, seguiremos pecando. Pero nos ha sido dado el regalo del arrepentimiento, asegurándonos que Dios nos perdona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nuestra mayor lucha es nuestro pecado, mis hermanos, y es lo que siempre hemos hablado con mi esposa. Ese es nuestro verdadero enemigo. Y la mejor solución, ¿cuál es, mis hermanos? Sigue siendo voltearnos a Cristo, recordar el Evangelio y vivir bajo ese perdón que nos da la libertad, no para hacer lo que queremos, sino la libertad para someternos a la voluntad de Dios, para seguirle y ser como Él. Entonces, el Evangelio es Cristo y su obra. Amén. Quiere decir que ahorita hizo lo que leyó al inicio, o sea, que se leyó al inicio en 1 Corintios 15, que también para que alguien sea salvo necesita escuchar este mensaje tal cual, ¿verdad? O sea, tú eres pecador, estás inclinado al pecado, pero hay un Salvador y este es Cristo Jesús y es por fe y creyendo en esto perseveramos. Así que es una buena explicación para que podamos ir meditando más en ellas y puedas también tomar nota de las citas bíblicas y tú puedas ir a tu Biblia y verlo. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿por qué se ha sustituido este mensaje? Buena pregunta. Y la pregunta tácitamente es, ¿me estás diciendo que se ha sustituido este mensaje? Sí. ¿Cómo? Bueno. Yo he escuchado tanto que este mensaje solo es para la entrada, como estaba diciendo al inicio, a ser cristiano, ¿verdad? Es una oración. Es que Cristo sí murió, ya reconocí que Cristo murió en la cruz y eso es suficiente y puedo seguir viviendo como yo quiero. O que no es solo ese mensaje suficiente para sostener mi vida cristiana todos los días. Y precisamente por este pensamiento es que los cristianos cedieron su devoción y la práctica de la simplicidad que tiene el Evangelio diariamente. Como hemos escuchado, el Evangelio es para toda la vida y todos los días de nuestras vidas y para toda situación. El Evangelio se ha sustituido por mensajes terapéuticos, por ejemplo.
Esto quiere decir que además del evangelio necesitas algo más para sanar tu alma, porque las heridas de tu alma, eso es lo más importante. Enseñan que Cristo, porque sí se menciona, ¿verdad? Para asegurarnos que es un mensaje cristiano, vino a sanar almas y esas almas son esas necesidades emocionales. Sin embargo, la Biblia no enseña que Cristo vino a sanar necesidades emocionales o carencias afectivas o las frustraciones del ser humano. Cristo vino a salvarnos para tratar con algo más profundo en nuestro corazón, la rebeldía con Dios. Claro que nos ayuda luego de estar en la familia de Dios con las frustraciones y el dolor y las emociones mal enfocadas que nos gobiernan, pero estas son resultados de, no la razón de la salvación. Cuando decimos Jesús quiere sanar tu tristeza, tu soledad, viene a restaurar las heridas del pasado, se hizo pobre para que tú seas rico, y literal así es como lo dicen, se hizo mal para que tú seas feliz. Claro que mucho de esto tiene sentido, pero honestamente aquí perdimos todo el sentido del evangelio y de todo lo que mi esposo dijo del mensaje del evangelio. Él no vino a hacernos felices, perdón que lo digamos de esta forma, pero es la verdad. Imaginemos diciéndole eso al apóstol Pablo. Mira, Pablo vino a hacerte feliz, y él puede testificarnos del sufrimiento que sufrió. O Jeremías, que escribió un libro que se llama Lamentaciones. Él no vino a esto, porque nuestro mayor problema no son las carencias afectivas, sino que nuestra enemistad con Dios por nuestro pecado. Jesús no vino a hacernos felices, sino a hacernos santos. Y es dolor a la carne, pero permanece con un fruto agradable a Él. Y de salvación y de hacernos santos va a provenir un gozo, y un gozo eterno, no una felicidad momentánea. Entonces, lo primero es arrepentirnos de nuestros pecados, no solo el día que nos salvó, sino todos los días, porque como bien decía mi esposo, todos los días pecamos. El evangelio también se ha sustituido por mensajes humanistas. Jesucristo no vino a satisfacer tus necesidades que están en este mundo, ¿verdad? Porque Jesucristo es tu mayor necesidad. A partir de Jesucristo, entonces las promesas que se nos han dado como hijos de Dios, entonces vienen a tomar lugar, pero no es la razón primordial. Después de Él, nada más debiese satisfacer el alma. Él es todo lo que nuestra alma necesita. Cuando pensamos que el hombre es el centro, entonces el hombre es el rey y es el juez. Entonces Él es tu servidor y no tú. No se tratará de que le hayas ofendido, es que tú resultas ofendido o confundido o herido o lastimado, y es cuando empezamos a pensar que Dios tal vez no nos oye, que Dios nos abandona, que tal vez el evangelio no es tan así y necesitamos algo más. Cuando el hombre es el centro de su propia historia, lentamente se cree la mentira de que es el centro de la historia de Dios. Cuando escuchamos, yo soy la consentida de Dios, yo lo escuché tantas veces. Entonces, todos estos mensajes de tú puedes, confía en ti, cree en ti, ámate a ti mismo para amar a otros, tú puedes ser lo que siempre has soñado, etc., suenan tan lógicos porque tú estás en el centro. ¿Y quién no quiere un Dios tan lindo que me dé todo lo que yo quiero? Que te haya hecho cristiana para luego dejarte a ti misma, a que tú confíes en ti, a que tú puedes, a que... Ese no es el Dios de la Biblia. El evangelio se ha sustituido por mensajes místicos. Esto es descansar en la experiencia, en el mensaje del predicador ungido, de la música lenta y suave, de la letra de canciones que tocan tus emociones, de un show en un púlpito, de las emociones con palabras, gritos, profecías. Pero, ¿qué pasa cuando sales de ahí? Y siempre lo decíamos con mi esposo. Después del parqueo, te peleas con el hermano porque no se apura para salir de la iglesia. El enojo, la envidia, la autosuficiencia, el chisme, incluso estando en la iglesia cuando ves a la otra hermana que quizás ya perdió más libras que tú. Todas estas cosas que son la cotidianidad de nuestra vida. Si creo en Cristo, pero necesito esto más, ¿verdad? Estas emociones, estas experiencias para asegurarme, entre comillas, que Él está conmigo. No estoy creyendo realmente en Cristo. No descansamos en Él, sino en el evento, en la experiencia y en lo que nos produce esa experiencia de un corazón engañoso. Y ahí ves a varias mujeres de evento tras evento, buscando experiencias, buscando palabras que las hagan sentir mejor.
Es como una adrenalina espiritual. Cuando la Biblia simplemente dice, lee mi palabra, deleítate en ella, búscame y en el poder del Espíritu Santo podemos obedecerla. Amén. Algunas de estas creencias místicas también creen que todas las cosas malas están afuera, como explicaba mi esposo, que el pecado está afuera. Entonces no te juntes con estas personas, como bien decía, no escuches este tipo de música, no estés viendo este tipo de animales por ejemplo, a mí me decían, las ranas son del enemigo, entonces no puedes estar viendo las ranas porque el enemigo va a venir y te va a hacer algo, ¿verdad? Porque representa el mal. O en ese lugar hicieron tal cosa, entonces ahí está Satanás, y como que Dios no estuviera ahí también, ¿verdad? Lo cual es una paradoja terrible de la soberanía de Dios. Sin embargo, el Evangelio dice que lo más malvado está en nuestro corazón, en nuestros miembros, como decía Sergio, específicamente en Romanos 7:5. El remedio es en querer a Cristo más que a nada. Un deseo mayor acaba con un deseo inferior. El remedio es el Evangelio todos los días. 2 más, el Evangelio se ha sustituido por mensajes liberales. No nos queremos someter a nadie, ¿verdad? Solo queremos ir al cielo, pero no rendir cuentas de lo que hacemos, ni obedecer una Biblia antigua que se escribió hace tanto tiempo, ¿verdad? O solo obedecer algunas partes que me gustan. Al final quiero mi vida fructífera aquí y ahora. Quiero velar por mí, mi éxito personal, y como Dios es amor, entonces Él va a ver mi esfuerzo, que yo trato de ser lo mejor posible, y como nadie es perfecto al final, ¿verdad? Entonces al final hice mi oración al día y Él conoce mi corazón. Y esa es la mentira que nos creemos. El Evangelio se ha sustituido por mensajes legalistas o moralistas, cuando las normas, la conducta produce un cambio exterior, pero no desde el corazón. Como explicaba mi esposo, este pueblo no obedeció como ninguno de nosotros lo ha podido hacer perfectamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no estamos llamados a obedecer su palabra. La ley nos hace ver nuestro pecado y nos lleva al médico. Nos dice cómo vivir para el Señor. La conducta no cambia a nadie de adentro afuera, sino que al obedecer la ley moral, esos 10 mandamientos, porque Cristo está en nosotros y obedecemos por medio de Él, no para aceptación, no para que nos vaya bien y Dios nos recompense, no para que Dios no nos castigue, ¿verdad? Y huyamos a decir, así no me va a ir mal. No para que Dios cumpla mis deseos o para que no suframos o no nos enfermemos, sino para dar testimonio que somos hijos de Dios. Eso es lo que hizo Pablo, ¿verdad? Que siempre lo hemos hablado. Él dio testimonio de que era hijo de Dios. Lo que él pasó no lo hubiese podido pasar si el Señor no hubiera estado en él. Las normas sin un corazón transformado lo que hace es hacernos más pecadores. El legalismo aviva el pecado y nos ciega a verlo. La Biblia nos dice dónde está el pecado, lo señala y despierta, y la ley ha cumplido su propósito al mostrarnos que somos pecadores. Es como la radiografía de nuestro corazón, y la solución es un Mesías, el Salvador, Cristo Jesús, su mensaje del Evangelio, no algo más. Y algo más que quiero compartir, el legalismo nos hace pensar que las leyes nos van a ayudar. Nos gusta que nos den listas o puntos para hacer algo a largo plazo o a mediano plazo, ¿verdad? Esta es la manera en la que puedes ser mejor esposa. Estos son los 5 puntos para un mejor matrimonio. Pero no es así. El Evangelio nos da toda la explicación. La razón por la cual nosotros tenemos relaciones difíciles es por el pecado y por eso vino Cristo. La santidad no es una lista ética. Si la cumples perfectamente, solo serás un fariseo blanqueado por afuera, sin un cambio interior. Un legalista que no cumple, vive frustrado, abatido, inseguro, enojado, orgulloso, porque no llega al estándar que se puso, u otros no llegan al estándar que él pone para otros. Y nadie va a cumplirlo. El cambio verdadero está en la relación con Cristo, no en los disfraces que nos podemos poner. Nuestro mayor problema es con Dios. ¿Y cómo se resuelve eso diariamente? Con el Evangelio, creyendo cada día en ese bendito mensaje. El Evangelio no necesita algo más, ¿verdad? Y eso es lo que mi esposo nos va a responder. Y es una pregunta que muchos no comprenden también por estos tiempos, ¿verdad? Susi? Que tantas
falsas enseñanzas, falsos maestros, Sí. que al final lo que hacen es alejarnos del verdadero evangelio. Entonces, la última pregunta es entonces, ¿por qué es el evangelio? ¿Es y seguirá siendo suficiente para cada uno de nosotros como hijos de Dios? Claro que sí, es suficiente. ¿Por qué? Porque si Cristo es el evangelio, si su obra son las buenas noticias para salvación, como hablamos al principio, quiere decir que es para siempre. Y si es para siempre, mis queridos hermanos, es todo lo que necesitamos para batallar contra nuestro mayor enemigo, que hemos dicho desde el principio, que es el pecado. Si le agregamos algo más al evangelio, quiere decir que su obra en la cruz está incompleta y que entonces Dios no es Dios. Quiere decir que su obra no fue perfecta, siendo el Dios. Entonces se dan cuenta cómo es de delicado esto, pues. Sí. Sin embargo, tenemos una responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, obedecer. Y obedecer con humildad y gozo, como dice Filipenses 2, del 12 al 13. Y dice así su palabra. Así que, amados míos, dice, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, dice su palabra, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su buena voluntad. Dios nos salva y nos ha salvado. Nos da a Cristo, su obra. Nos da su palabra que es suficiente. Nos da a su Espíritu obrando en nosotros para santificarnos. Él mora en nosotros. Y lo que nos toca hacer es obedecer, es responder en obediencia. El problema es la lucha contra el pecado, mis hermanos. Realmente eso es lo más difícil en nuestras vidas. Pero aún de esto Dios se ocupó cuando Cristo venció el dominio del pecado. Amén. Porque era el pecado el que nos tenía esclavizados, ¿verdad? Claro. No se trata del evangelio o algo más, o el evangelio y por aquí también van a poder crecer en obediencia a Dios. Es el evangelio suficiente, ya sea mis obras, mis esfuerzos. Si no es el evangelio para obedecer su palabra, es muy diferente, ¿verdad? No necesitamos algo más para vivir en adoración a Dios. El evangelio lo hizo todo y nosotros necesitamos creerlo y vivirlo en nuestras vidas, en nuestro día a día, un día a la vez, luchando con ojos de victoria, luchando con la seguridad que Él, no nosotros, Él ya venció. Amén. Entonces, el evangelio, se dan cuenta cómo abarca quién es Dios y el amor y su misericordia. Son buenas noticias todos los días. Amén. Cuando fallamos, cuando constantemente volvemos a pecar, cuando sufrimos, cuando nos enfermamos, cuando respondemos mal para educar a nuestros hijos, para casarnos, para acompañar a otros en sus luchas y vivir en comunidad, para hacer iglesia, para leer la Biblia, para vivir como ciudadanos de nuestros países terrenales, donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Para amar al prójimo, difícil, no al fácil, al difícil, para tener amistades, para despedirnos del que murió, para ser discípulos de quién, no de nosotros, de Cristo, para el día cansado, el día difícil, el día alegre, el día donde hay escasez y hay abundancia. Necesitamos el mensaje del evangelio todos los días, mis hermanos, el evangelio de Cristo, que Él ya venció y nosotros con Él. Qué lindo, ¿verdad, eso. Susi? Qué lindo eso que dijo. Hermoso, sí, amén. Gracias por decirlo así. El evangelio es suficiente porque Cristo es suficiente. Esto no es ser legalistas, como ya explicamos, o solo ser de la letra, como dicen. Esto es ser bíblicos. Creer esto nos guardará de añadir al mensaje del evangelio las filosofías que se enseñan en este mundo ahora.
Entonces, nuestra mayor exhortación, mis queridos hermanos, porque también es una exhortación para nosotros Amén. mismos, Sí. es meditar en su palabra, porque es Ujú. suficiente para nosotros. Esperamos que puedan compartir estos audios y que sean de bendición. Ujú. Y siempre hemos orado y seguiremos orando para que todo lo que nosotros hablemos sea conforme a la palabra de Dios. Ujú. Ese mensaje maravilloso del Evangelio, para que Cristo sea formado en ti, en nosotros, Como fruto. como fruto, Ujú. ¿verdad? Cabal. Que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que es Amén. en amor que expresamos nosotros esta exhortación y Ujú. sometiéndonos a la voluntad de Dios, que es su palabra. Así que gracias por acompañarnos hoy. Te recordamos que nos encuentras en nuestro website de ellahablaverdad.com o en Instagram o Facebook. También puedes encontrar algunas de las meditaciones que escribimos. O si necesitas contactarnos por algo, alguna duda, algún comentario, nos puedes escribir a ellahablaverdad@gmail.com. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos miramos pronto. Gracias por escucharnos. Un abrazo.